Les comparto pantalla en un momento. Ya, este es otro tipo de límites que les voy a enseñar cómo se resuelve. Hay que saber algo, pero ya. En este tipo de límites que tienden al infinito, la variable siempre va a tender a una cantidad muy grande que lo representamos con este símbolo, infinito. Los tipos de indeterminación que se pueden presentar en este tipo de límites son estos dos. Infinito sobre infinito es una indeterminación. Otra indeterminación es infinito menos infinito. Y para resolver este tipo de límites, bueno, obviamente, ¿no? La variable tiende al infinito y para resolver este tipo de límites es útil aplicar este límite. Límite cuando la variable tiende a infinito de esta división, 1/x. Cuando x tiende a infinito, la división siempre se va a aproximar a cero. Sería como dividir 1/1.000.000 o 1 entre una cantidad muy grande. El denominador tiende a crecer, a volverse una cantidad muy grande y la división siempre se va a aproximar a cero. Este límite es el que nos va a permitir resolver los límites que tienden al infinito. Otra, otra cosa más, a veces es, em, a veces es útil, de ayuda, saber estas equivalencias. La suma de los n primeros números, 1 más 2 más 3 y así sucesivamente, más n, es equivalente a esta expresión, n más 1 sobre 2. La suma de los n primeros números, todos elevados al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente, n al cuadrado, es equivalente a esta expresión, n más 1, 2n más 1, todo sobre 6. Lo mismo para la suma de los n primeros números, todos elevados al cubo. Es equivalente a esta expresión. Y este último, esa última suma es equivalente a esta expresión. Eso entonces, todo eso. Bueno, pueden apagar sus micrófonos. Y ya. Entonces, eso es lo que nos va a permitir resolver este tipo de límites. De una vez, comenzaremos con algunos ejemplos. Les voy a pedir que me atiendan muy bien. Lo voy a hacer un poco rápido. Atiéndanme. Tenemos entonces el siguiente límite. Límite cuando la variable x tiende a una cantidad muy grande, que lo representamos con infinito, de toda esta expresión. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué valor se aproximará esta expresión? Lo primero que debemos hacer entonces siempre es evaluar el límite, verificar que exista o no indeterminación. Tendríamos acá lo siguiente, al evaluar, en vez de x, es como si estuviéramos reemplazando el valor de infinito, ¿no? Una cantidad muy grande. Tendríamos lo siguiente, al reemplazarlo, ¿no? 5 por infinito a la cuarta más 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Infinito representa una cantidad muy grande. Infinito elevado al cubo va a representar una cantidad muy grande. Infinito al cubo. Eso multiplicado por 3
sigue va a presentar, sigue va a ser un número muy grande. Lo mismo acá, 2 por infinito al cuadrado va a ser una cantidad muy grande. Y acá tendríamos infinito más infinito. Va a ser una cantidad extremadamente, no, monstruosamente grande. Y eso sumado más 1. Al final, en el numerador vamos a obtener una cantidad muy grande al realizar esas operaciones. Lo mismo con el denominador. Vamos a obtener una cantidad muy grande. Entonces, para este límite existe una indeterminación. Tenemos que levantar esa indeterminación. Para los límites al infinito, entonces, el, el que vamos a utilizar es este siguiente. Nosotros sabemos que cuando x tiende a infinito, esta división va a tender a cero. Este límite vamos a utilizar. Voy a volver a reescribir nuestro límite que queremos resolver. Límite cuando x tiende a infinito. El numerador es 3x cubo más 2x cuadrado más 1. Denominador es 5x cuarta más 2. Hasta aquí no estoy haciendo nada. Para resolver entonces este tipo de límites, cuando se tratan de la división de dos polinomios, debo verificar el grado que tiene el numerador y el grado que tiene el denominador. En el numerador se trata de un polinomio incompleto de grado 3. Acá falta, ¿no? 3x cubo, 2x cuadrado, más 0x, más 1. Este es un polinomio de grado 3. Lo mismo en el denominador. Es un polinomio incompleto de grado 4. Y para resolver este tipo de límites, debemos multiplicar numerador y denominador. Multiplicar y dividir por 1 sobre x elevado a la k. Lo vamos a hacer en un momento, donde este valor de k es el mayor grado. Entre el numerador y el denominador. Ahí está la clave para resolverlo. Ya, entonces acá lo reescribiremos nuestro límite. Límite cuando x tiende a infinito de 3x cubo más 2x cuadrado más 1. En el numerador y en el denominador, 5x cuarta más 2. Ya. Entonces, numerador, aquí está el numerador, y el denominador lo tenemos que multiplicar y dividir por 1 sobre x a la k. Acá entonces está 1 sobre x a la k. Y k es el mayor grado entre el numerador y el denominador. Numeradores de grado 3, denominadores de grado 4. El mayor es 4. Entonces acá va a ser 1 sobre x a la cuarta. Lo mismo acá, para no afectar en nada. Multiplicamos y dividimos entre 1 sobre x a la cuarta. Al fin y al cabo, estos dos se van a simplificar, ¿no? Y lo que va a quedar es la unidad. Luego, debemos multiplicar.
Entonces nos va a resultar lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito. Abajo lo haré. Límite cuando x tiende a infinito. Distribuyéndolo entonces, acá tendríamos, ¿no? X cubo entre x a la cuarta. Eso es 3 sobre x. Simplificándolo, ¿no? Tendríamos luego más 2 veces x cuadrado entre x a la cuarta. Simplificándolo, eso va a ser 2 sobre x al cuadrado. Y finalmente, 1 sobre x a la cuarta. Eso quedaría en el numerador. Y en el denominador, lo mismo hacemos, distribuimos. Tendríamos acá x a la cuarta entre x a la cuarta se simplifica. Quedaría solamente 5. Y finalmente, más 2 sobre x a la cuarta. Y ahí está entonces. Luego debemos evaluar. Aquí entonces está la clave. Cuando la variable x tiende a infinito, esta división de 3 sobre x sería como dividir 3 entre 1.000.000. Cuando x tiende a infinito, esta división va a tender a 0. Más cuando la variable x tiende a infinito, acá tendríamos 2 sobre una cantidad muy grande, ¿no? 2 sobre infinito. Esta división también se va a aproximar a 0. Y más, lo mismo acá. Cuando x tiende a infinito, esta división se va a aproximar a 0. Acá en el denominador nos quedaría 5. Y finalmente, cuando x tiende a infinito, la división 2 entre x a la cuarta se va a aproximar a 0. Finalmente, entonces, lo que nos quedaría sería 0 en el numerador y 5 en el denominador. Ya está determinado. Y el valor del límite es igual a 0, ¿no? 0 entre 5 es 0. Y esta entonces sería nuestra solución de nuestro problema. Y ahí acabaría. Eso entonces hay que hacer. Seguiremos. Atiéndanme, por favor. Atiéndanme. Voy a hacerlo rápido nomás. Este documento les voy a pasar después. Acá, para no repetir lo mismo, porque los mismos pasos se siguen. Les voy a explicar. Acá entonces tenemos otro límite. Límite cuando la variable x tiende a infinito de acá. En el numerador tenemos un polinomio incompleto de grado 5. Un polinomio incompleto de grado 5. Y en el denominador tenemos también un polinomio incompleto de grado 5. Se trata de la división de dos polinomios, ¿no? Evaluamos entonces, x tiende a infinito. Lo mismo hacemos acá. Al final vamos a ver que tanto el numerador como el denominador ambos tienden a infinito. Existe entonces una indeterminación. Para este tipo de límites que tienden al infinito, debemos multiplicar y dividir este factor, 1 sobre x a la k, donde k es el mayor grado entre el numerador y el denominador, como nuestro anterior ejercicio. Igualito. Entonces acá, ¿cuánto es el valor de k? Grado 5, grado 5. El valor de k entonces va a ser 5, ¿no? Entonces, 1 sobre x a la quinta. Multiplicamos y dividimos en la expresión. Ya. Ahora aplicamos esto, ¿no?
operaciones algebraicas. Tendríamos esta operación acá, en el numerador. En acá. Numerador es ese y el denominador es este. En el numerador y en el denominador, esta operación algebraica vamos a realizar. Así podemos reescribirlo, ¿no? A sobre C más B. Y luego podemos distribuirlo, el inverso de C, lo que nos resultaría en esta expresión, A sobre C más B sobre C. Simplemente eso estoy haciendo acá, en el numerador. Los quedaría lo de abajo. Límite cuando x tiende a infinito y acá 2x quinta entre x quinta, 3x cubo entre x quinta. Y en el denominador lo mismo. Distribuimos 1 sobre x a la quinta. Y nos quedaría lo de abajo. 7x quinta entre x quinta, 2x cuadrado x quinta, más 1 sobre x quinta. Simplificamos. X quinta entre x quinta, eso es 1, ¿no? Solamente nos quedaría este número 2. Lo mismo acá. X cubo entre x quinta es x cuadrado en el denominador. Nos quedaría entonces esta expresión, ¿no? 3 sobre x cuadrado. Lo mismo acá. X quinta se simplifica. Va a ser 1. Solamente nos quedaría 7. Acá lo propio, 2 sobre x cubo y más 1 sobre x quinta. Acá entonces es donde vamos a evaluar. En acá, cuando ya todo está dividido entre la variable x, ¿no? La variable del límite. Acá entonces, cuando x tiende a infinito, esta constante no se va a afectar, va a tender a 2. X tiende a infinito. Y esta división va a aproximarse al valor de 0 cuando la variable x tiende a infinito. Este 7 no está afectado, no evaluamos aquí, se mantiene como 7. Cuando x tiende a infinito, esta división, 2 sobre x al cubo, se va a aproximar a 0. Lo mismo acá, cuando x tiende a infinito, esa división se va a aproximar a 0. Eso entonces sería. Esto nos quedaría. En el numerador sería solamente 2 y en el denominador sería 7. El límite entonces valdría 2 séptimos. No hay mucho problema entonces. Hasta ahí, ¿no? Repetitivo el procedimiento. Este último más veremos. Para no perder mucho el tiempo, ¿no? Ya se los preparé. Tenemos el límite cuando la variable x tiende a infinito. 7x cubo más 1 y el denominador 2x cuadrado más 2x más 1. Lo primero, ¿no? Que siempre debemos hacer es evaluar, verificar si existe indeterminación o no. X tiende a infinito, entonces. Acá tendríamos infinito al cubo. Es una cantidad muy grande. Infinito va a ser. Infinito por 7 sigue va a ser una cantidad muy grande. Infinito. Todo esto, 7x cubo vale infinito. Infinito más 1 sigue va a representar una cantidad muy grande. Entonces, en el numerador va a ser infinito, una cantidad muy grande. Lo mismo va a pasar en el denominador. Al evaluar, nos va a dar infinito. Existe entonces una indeterminación. Hay que levantar la indeterminación. Lo levantaremos. Otra vez, ¿no? La división de dos polinomios. Numerador, un polinomio de grado 3. Es un polinomio incompleto, ¿no? 7x cubo más 0x cuadrado más 0x más 1. Este es un polinomio de grado 3. Denominador lo propio. Este es un polinomio completo de grado 2.
¿Cuál es el mayor? El numerador, ¿no? Es un polinomio de grado 3. Lo que debemos hacer entonces es multiplicar y dividir por este factor 1 sobre x a la k, donde k es el mayor grado entre el numerador y el denominador. Sería entonces x al cubo, ¿no? 1 sobre x al cubo. Multiplicamos y dividimos, numerador y denominador. No estamos afectando en nada. Al fin y al cabo, estos dos se simplifican. Luego, lo que podemos realizar es distribuirlo. Lo que nos va a quedar es, al distribuirlo, ¿no? Tendríamos acá 7x al cubo entre x al cubo, lo que nos va a resultar en 7. Más 1 multiplicado por 1 sobre x al cubo. Eso es 1 sobre x al cubo. Acá está. Lo mismo en el denominador. Distribuimos a cada uno de esos tres términos. 2x cuadrado entre x al cubo, eso es 2 sobre x. 2x entre x al cubo es 2 sobre x al cuadrado. Y finalmente, 1 sobre x al cubo. Hasta ahí entonces estamos bien. Ahora acá, ya cada uno de estos términos está dividido entre x, ¿no? Entre la variable x. Evaluamos entonces el límite. Cuando la variable x tiende a infinito, este 7 se va a mantener. Cuando la variable x tiende a infinito, esta división sería como dividir 1 entre 1.000.000 elevado al cubo, ¿no? Esa división se va a aproximar a 0. Lo mismo acá. Cuando la variable x tiende a infinito, esta división se va a aproximar a 0. Lo mismo acá. Se va a aproximar a 0 y se va a aproximar a 0. Tendríamos entonces lo siguiente. Numerador, 7. Denominador, la suma de 0 más 0 más 0. 0, ¿no? Tendríamos la división de 7 entre 0. Esa división nosotros sabemos que se aproxima a una cantidad muy grande, ¿no? Como lo representamos con infinito. Sería como dividir lo siguiente. Sería como dividir 7 entre 0,0000000, una cantidad de ceros muy grande, y 1. Sería como dividir esto, ¿no? Y esta división se va a aproximar a una cantidad muy grande. ¿Cuánto será? Digamos, no estoy seguro cuánto será. Quizás sea 7.000.000.000 o una cantidad mucho más grande. Cuando el denominador se aproxima a 0, la división tiende a crecer. Se aproxima a una cantidad muy grande, denominado infinito. Infinito ya está determinado el límite. Esta entonces sería nuestra solución. Ya, estos tres tipos de ejercicios entonces. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ningún auxiliar. Ninguna opción. Ya. Ninguna UCI. Tres casos entonces les he mostrado en estos tres ejercicios. Acá, en el primer ejercicio, el grado del numerador era 3 y el grado del denominador era 4. El numerador tenía menor grado que el denominador. Primer ejercicio. Y su resultado salía 0. Segundo ejercicio veremos. Tanto el numerador como el denominador tienen un mismo grado, que es 5. Y el resultado veremos. ¿Cuánto salía? Salía 2/7. Salía la división de estos dos, ¿no? 2 entre 7. Los que tenían la potencia más grande. Y ambos coinciden, ¿no? X a la quinta, X a la quinta. El límite era la división de estos dos coeficientes. Y finalmente, para nuestro tercer ejercicio, el grado del numerador
es 3, denominador es 2. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y al realizar las operaciones nos salía infinito. Un poco entonces, generalizando el límite para polinomios. Límite cuando la variable x tiende a infinito. D, en el numerador, un polinomio de grado n respecto a x. A sub 0, A sub 1, A sub n menos 1, A sub n son todos constantes, conocidos. X a la n, ¿no? Es la variable elevado a la n, n menos 1 y así sucesivamente. Polinomio de grado n. En el denominador lo mismo. X a la m, xm menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Es un polinomio de grado m respecto a x. B sub 0, B sub 1, B sub m menos 1, B sub m son todos constantes, conocidos. Un poco simplificándolo de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito de la división de estos dos polinomios. Un polinomio de grado n dividido entre un polinomio de grado m. Existen 3 casos entonces para este límite. Si el grado del numerador, que es n, es menor que el grado del denominador, el límite va a valer 0. Nuestro primer ejercicio. Cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, estos dos son iguales, entonces el límite siempre va a ser la división de estos dos coeficientes, a sub 0 entre b sub 0. Otro tercer caso, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, digamos que el grado del numerador sea un 5 y el grado del denominador sea un 4, digamos. Polinomio de grado 5, polinomio de grado 4. Resolvemos el límite y al final nos va a salir infinito. 3 casos para polinomios. Son nuestros ejercicios, ¿no? 1, 2 y 3 respectivamente. Lo pueden ver. Haremos este ejercicio más. Un poco más complicado. El límite cuando la variable x tiende a infinito de esta expresión. ¿A qué valor se va a aproximar toda esta expresión cuando x es una cantidad muy grande? Veremos entonces. Se trata de polinomios, ¿no? En el numerador es un polinomio, en el denominador también. ¿Cuál será su grado? Es un polinomio factorizado, ¿no? Está factorizado. Entonces, a ver, este binomio de acá, si lo desarrollamos, vamos a obtener un polinomio de grado 20. Ese polinomio puede ser, digamos, ¿no? Digamos, x a la 20 más 5x a la 19 más 4x 18 y así sucesivamente. Más 3x más 2. Si desarrollamos ese binomio, vamos a obtener ese polinomio de grado 20. Lo mismo acá. Si desarrollamos este binomio, vamos a obtener un polinomio de grado 30. Y lo mismo acá, en el denominador. Si lo desarrollamos, vamos a obtener un polinomio de grado 50. Entonces acá, en el denominador, tenemos un polinomio grado 50. Está factorizado ese polinomio. En el numerador, veremos qué va a pasar. Si nosotros realizamos la multiplicación de este polinomio de grado 20 con este polinomio de grado 30, lo que vamos a obtener es un polinomio de grado 50. Si realizamos todas esas operaciones, si lo desarrollamos. Son dos polinomios de mismo grado.
Resolveremos el límite. L entonces va a ser igual al límite cuando la variable x tiende a infinito de lo siguiente. Un poco más abajo lo haré. Ya. Numerador 2x menos 3 elevado a la 20. 3x más 2 elevado a la 30. Denominador 2x más 1 elevado a la 50. Se trata de la división de dos polinomios, ¿no? Entonces, numerador y denominador debemos multiplicar por 1 sobre x elevado a la k. El valor de k va a ser el mayor grado, ¿no? Entre el numerador y el denominador. O sea, 50, ¿no? Ambos son del mismo grado, de grado 50. Operaciones algebraicas acá. Hay que aplicar bastantes operaciones algebraicas. Límite cuando x tiende a infinito. A ver, entonces, x a la 50. Eso podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Como x a la 20 más 30. Propiedades de los exponentes. Eso podemos reescribirlo como x a la 20 por x a la 30. Agruparemos entonces. En el numerador, en acá, en el numerador. Agruparemos de esta manera. 2x menos 3 elevado a la 20 dividido entre x a la 20. Eso multiplicado por 3x más 2 elevado a la 30 dividido entre x a la 30. Operaciones algebraicas, simplemente eso estamos aplicando. Denominador lo dejaremos como está. 2x menos 1 elevado a la 50 dividido entre x a la 50. Acá tienen diferente base, ¿no? Pero tienen un mismo exponente. Operaciones algebraicas. Tenemos algo similar a lo siguiente. A a la n dividido entre b a la n. Mismo exponente, diferente base. Eso lo podemos reescribir de esta manera. A sobre b elevado a la n, ¿no? Operaciones algebraicas. Eso haremos. Límite cuando x tiende a infinito. Acá entonces. Eso haremos. Eso lo reescribiremos como 2x menos 3 sobre x. Todo esto elevado a la 20. Lo mismo con el otro. 3x más 2 sobre x elevado a la 30. Y en el denominador lo mismo. 2x menos 1 sobre x elevado a la 50. Sí, ¿no? Acá es positivo. No iba a afectar en nada, pero ya. Veremos. Positivo, 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 ¿no? Ese errorcito. Operaciones algebraicas. Trabajaremos aquí adentro. 2x menos 3 sobre x. Operaciones algebraicas, entonces. Podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? 1 sobre x multiplicado por 2x menos 3. Distribuiremos 1 sobre x. Lo que nos quedaría es entonces 2 menos 3 sobre x al distribuirlo. Lo haremos lo mismo en cada uno. Entonces, lo que nos quedaría sería límite cuando x tiende a infinito. Un poco más abajo lo voy a hacer. Ahí. Acá nos quedaría 2 menos 3 sobre x elevado a la 20. 3 más 2 sobre x
elevado a la 30. Denominador lo mismo. 2 más 1 sobre x elevado a la 50. Simplemente no estoy distribuyendo 1 sobre x a la suma. Entonces, evaluamos acá. Evaluamos. El límite va a quedar como sigue. L va a ser igual a. Evaluando entonces. Acá abrimos. X tiende a infinito. Este 2 va a permanecer, ¿no? X tiende a infinito. La variable tiende a infinito. Entonces, esta división se va a aproximar a 0. Tendríamos entonces acá menos 0. Eso elevado a la 20, ¿no? Elevado a la 20. Multiplicado por ese 3 se mantiene más. Cuando la variable x tiende a infinito, esta división se aproxima a 0. Esto elevado a la 30 y dividido entre 2. Lo mismo acá, ¿no? Cuando x tiende a infinito, la división de 1 sobre x se aproxima a 0. Todo esto elevado a la 50. Esto entonces sería nuestro límite. Un poco mejor reescribiéndolo, sería 2 a la 20, 3 a la 30, multiplicado eso, ¿no? Dividido entre 2 a la 50. Un poco podemos simplificar acá. Tenemos esto, ¿no? Misma base, exponente se resta. 2 a la 20 entre 2 a la 50. O simplificamos, ¿no? Directamente. Tendríamos entonces acá 3 a la 30 entre 2 a la 30, ¿no? Simplificándolo. O también lo podemos reescribir de esta manera. 3 medios elevado a la 30. Este entonces sería nuestro límite. Y esta sería nuestra solución. Atiéndanme, por favor. Entonces acá, ¿no? Cuando la variable x tiende a infinito, todo esto, toda esa expresión, se va a aproximar a este valor. 3 medios elevado a la 30. Ya. ¿Dudas, preguntas? Acá no. Estamos utilizando este límite especial. Cuando la variable tiende a infinito, la división se aproxima a 0. Ya, continuaremos entonces. Un ejercicio más haremos de este tipo, pero con raíces ya. Límite cuando la variable x tiende a infinito de esta expresión, ¿no? Queremos saber qué es lo que pasa. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué valor se aproximará todo esto, toda esa expresión? Haremos entonces, primer paso, siempre evaluar. Siempre. X tiende a infinito entonces acá. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito más 1 es infinito. Sigue siendo una cantidad muy grande, ¿no? Demasiado monstruosamente grande. Raíz de infinito sigue siendo una cantidad muy grande. Acá entonces tendríamos, ¿no? Infinito menos infinito. Entonces acá sería infinito en el numerador, infinito en el denominador. Existe indeterminación.
Tenemos que levantar esa indeterminación. Volveré a reescribir nuestro límite. Va a ser igual al límite cuando la variable x tiende a infinito. Acá la raíz, ¿no? Se mantiene x cuadrado más 1 menos raíz cúbica de x cuadrado más 1. Raíz cuarta de 2x cuarta más 1. Raíz quinta de x cuarta más 1. Veremos cuál será el grado absoluto. Grado absoluto de toda esa expresión. Lo que está marcado en amarillo. Entonces, lo que está dentro de la raíz es un polinomio de grado 2. Pero al sacarle la raíz, vamos a obtener como si fuera un polinomio de grado 1 por la raíz. Entonces acá va a ser, el grado absoluto va a ser de grado 1. Acá algo similar. Lo que está dentro de la raíz del radical es un polinomio de grado 2, pero con este 3. El grado de esa expresión va a ser la división de esto, de el grado de este polinomio entre este radical. El grado va a ser 2/3. Grado absoluto. Acá lo propio. Polinomio de grado 4, lo que está dentro del radical. Pero con este 4, el grado de esa expresión va a ser la división. 4 entre 4. O sea, 1, ¿no? Esta expresión va a ser como si fuera un polinomio de grado 1. Y finalmente acá lo propio. El grado va a ser la división de este, ¿no? De el grado de este polinomio de grado 4 entre este radical. O sea, 4/5. ¿Cuál es el mayor entre esos tres? Entre esos 4. 1, 2/3, 1 y 4/5. Para poder resolver nuestro límite, para poder aplicar este límite especial, ¿no? Este es nuestro objetivo. Hacer aparecer estos términos. 1 sobre x, 3 sobre x, o 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x a la quinta. Porque sabemos que esa división siempre se va a aproximar a 0. Entonces, tenemos que multiplicar y dividir entre este factor. Siempre 1 sobre x a la k, donde k es el mayor grado. Reescribiendo entonces nuestro límite. L va a ser igual al límite cuando la variable x tiende a infinito. Estamos multiplicando y dividiendo, ¿no? En el numerador y en el denominador. El valor de k, ¿cuál sería? Tenemos acá 2/3, 4/5 y 1. ¿Cuál es el mayor grado? Va a ser el 1, ¿no? El mayor de todos estos. Entonces, simplemente acá 1 sobre x tendríamos que dividir. 1 sobre x a la primera potencia, ¿no? O 1 sobre x simplemente. Entonces, acá podemos colocarlo para este ejercicio. K es igual a 1, el mayor. Lo demás se mantiene en el numerador. Raíz cuadrada, x cuadrado más 1.
menos raíz cúbica x cuadrado más 1 denominador raíz cuarta x cuarta 2x cuarta más 1 negativo raíz quinta x cuarta más 1. Eso entonces. Distribuiremos ahora el 1 sobre x en el numerador y en el denominador. Operaciones algebraicas, ¿no? Simplemente eso. Límite cuando x tiende a infinito. Ya, al distribuirlo nos quedaría lo siguiente. Raíz x cuadrado más 1 sobre x menos raíz cúbica x cuadrado más 1 sobre x acá raíz cuarta 2x cuarta más 1 sobre x. Raíz quinta x cuarta más 1 sobre x. Ya. Ya. Operaciones algebraicas, entonces, un poco más haremos. L va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. A ver, me voy a concentrar en este primero, solamente en ese. Este x que está en el denominador, quiero que entre al radical. ¿Cómo hago eso? Entonces, acá como si fueran cálculos auxiliares, ¿no? En raíz x cuadrado más 1 dividido entre x. Operaciones, no todas estas operaciones algebraicas lo voy a hacer luego un poco más rápido. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Este x, ¿no? Puedo elevar al cuadrado y puedo sacarle raíz y no afecto en nada. Luego, operaciones algebraicas tienen un mismo radical, ¿no? Puedo reescribir de esta manera. Raíz cuadrada de x cuadrado más 1 dividido entre x al cuadrado. Sí, haremos entonces eso. Acá va a ser lo siguiente. X cuadrado más 1 dividido entre x al cuadrado. Introduciendo, ¿no? Este x al radical. Negativo, lo mismo quiero hacer acá. Este x al radical quiero introducirlo, quiero que entre. Entonces, algo similar, ¿no? Esto más haremos. Lo demás ya rápido lo vamos a hacer. X cuadrado más 1 dividido entre x. Raíz cúbica x cuadrado más 1. Lo que puedo hacer es sacarle al cubo, ¿no? Y luego sacarle la raíz. No afectó en nada. Y luego puedo reescribirlo de esta manera, ¿no? Raíz cúbica x cuadrado más 1 dividido entre x al cubo. Eso entonces. El segundo puedo reescribirlo de esta manera. Raíz cúbica x cuadrado más 1 entre x al cubo. En acá ya es lo mismo, ¿no? Solamente con la raíz cuarta. Mismas operaciones. Tendríamos acá 2x cuarta más 1 dividido entre x a la cuarta sería, ¿no? Para que este radical con esta potencia se simplifique. Y finalmente menos raíz quinta
x cuarta más 1 dividido entre x a la quinta. Es entonces nuestro límite. Ahora trabajaremos lo que está dentro del radical, en cada uno de los radicales. Haremos aparecer ese 1 sobre x. Otra vez, ¿no? Entonces, mismas operaciones casi similar. X cuadrado más 1 acá, como cálculos auxiliares, ¿no? Esto podemos reescribirlo de esta manera. Ya se vuelven muy repetitivas las operaciones algebraicas. Luego lo distribuimos. Vamos a obtener x cuadrado entre x cuadrado, eso es 1. 1 multiplicado por 1 sobre x al cuadrado, eso es 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Así podemos reescribirlo. L entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. En cada radical haremos eso, lo que está dentro de cada radical. Entonces, para esto primero, podemos reescribirlo como 1 más 1 sobre x al cuadrado. Negativo, raíz cúbica. Acá lo mismo, ¿no? 1 sobre x al cubo, lo distribuimos. Lo que nos va a quedar es, directamente lo voy a hacer, 1 sobre x más 1 sobre x al cubo. En lo de abajo, similar, raíz cuarta sería 1 sobre x a la cuarta, lo distribuimos a la suma. Lo que nos va a quedar es 2 más 1 sobre x a la cuarta. Y finalmente, el último radical, raíz quinta de, lo mismo, ¿no? 1 sobre x a la quinta, lo distribuimos. Similar, ¿no? Similar que estas operaciones. Lo que nos va a quedar es 1 sobre x más 1 sobre x a la quinta. Ahora acá, ¿no? Cada término ya está dividido entre x. Podemos evaluar. Diremos entonces, evaluando, ¿qué es lo que nos va a resultar? L va a ser igual a, tendríamos ahí la raíz cuadrada. Esto primero, ¿no? Al evaluar. X tiende a infinito. Esta raíz se va a mantener. Este 1 también se va a mantener como 1 más. Ahora acá, X tiende a infinito. Cuando la variable X tiende a infinito, esta división se va a aproximar a 0. Eso va a ser 0 entonces. Menos la raíz cúbica de lo mismo acá. Cuando x tiende a infinito, esta división se va a aproximar a 0. 1 sobre x al cubo también se va a aproximar a 0. Acá tendríamos la raíz cuarta de ese 2 se va a mantener. Cuando x tiende a infinito, esta división se aproxima a 0. Menos raíz quinta de lo mismo acá. La división se aproxima a 0 y acá lo mismo, ¿no? Se aproxima a 0. Esto entonces sería nuestro límite. Numerador solamente nos quedaría, esto es 0, ¿no? Raíz cúbica de 0 es 0. Y en acá solamente nos quedaría raíz de 1. En el numerador nos quedaría 1, simplemente 1. Y en el denominador nos quedaría raíz cuarta de 2. Este entonces sería nuestro límite. 1 dividido entre la raíz cuarta de 2. Y esta sería nuestra solución. Y ahí acabaría nuestro problema. Otra vez entonces, ¿no? Cuando la variable x
Cuando la variable x tiende a infinito, toda esta expresión se aproxima a 1 dividido entre raíz cuarta de 2. Ya, entonces acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ya, continuaremos entonces. Este siguiente límite. Hallar el límite cuando x tiende a infinito de esta resta de radicales. Al evaluar, entonces, vamos a obtener lo siguiente. X tiende a infinito. Infinito al cuadrado es infinito. Todo lo que está aquí adentro va a ser un infinito, una cantidad muy grande. Raíz de infinito sigue va a ser una cantidad muy grande. Infinito menos, acá lo mismo, va a ser una cantidad muy grande. Infinito menos infinito, existe indeterminación. Hay que levantar la indeterminación. Ha aparecido este tipo de indeterminación, infinito menos infinito. Cuando aparece este tipo de indeterminación, hay que llevar sí o sí para resolverlo a este tipo de indeterminación. Infinito sobre infinito. Hay que hacer aparecer acá una división. ¿Cómo hacemos eso? Entonces aplicamos lo siguiente. L va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. Los radicales copiamos raíz de x cuadrado menos 2x menos 1 menos raíz cuadrada de x cuadrado menos 7x menos 3 más 3. Lo que hacemos es multiplicar y dividir la conjugada de esta expresión, la conjugada. Entonces multiplicamos por raíz de x cuadrado menos 2x menos 1. La conjugada es con signo positivo, ¿no? Eso multiplicado por x cuadrado menos 7x más 3. Como estamos multiplicando, también debemos dividir para que no afectemos en nada. Raíz de x cuadrado menos 2x menos 1 más raíz de x cuadrado menos 7x más 3. Ya. Acá entonces en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto es A, esto es B. A menos B. Y acá tenemos A y esto es positivo B. A menos B multiplicado por A más B. Una diferencia de cuadrados, ¿no? El desarrollo de una diferencia de cuadrados. Entonces, en nuestro límite podemos reescribirlo de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a infinito de denominador lo mantenemos. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 1 menos, perdón, más raíz cuadrada de x cuadrado menos 7x más 3. Y en el denominador, perdón, en el numerador, tenemos esta operación, ¿no? A menos B multiplicado por A más B. Eso nosotros sabemos que es A cuadrado menos B al cuadrado.
un cociente notable, ¿no? Entonces eso va a ser raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 1 al cuadrado menos raíz de x cuadrado menos 7x más 3 al cuadrado. Acá entonces la potencia con el radical se simplifica, lo mismo acá en el numerador. Lo haremos acá como cálculos auxiliares para no reescribir una y otra vez. El numerador en un momento lo voy a hacer. Límite cuando x tiende a infinito. Denominador lo mantenemos. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 1 más raíz cuadrada de x cuadrado menos 7x más 3. Se mantiene. Y el numerador. Todo esto. ¿Qué es lo que va a quedar? Al simplificarse la raíz y la potencia, solamente nos va a quedar lo siguiente, ¿no? X cuadrado menos 2x menos 1. Eso menos x cuadrado menos 7x más 3. Eso nos va a quedar en el numerador. Entonces acá, menos 2x menos 1. El signo haremos afectar. Negativo x cuadrado, positivo 7x, negativo 3. Entonces acá el x cuadrado con x cuadrado se puede simplificar. Negativo 2x, positivo 7x, eso es positivo 5x. Menos 1 menos 3 es menos 4. Esto nos quedaría en el numerador, ¿no? Simplemente 5x menos 4. Directamente, 5x menos 4. A simplificarlo, ¿no? Ya, entonces acá, observemos. Bueno, antes que nada, ¿no? Si evaluamos este límite, nos va a salir este tipo de indeterminación. Infinito sobre infinito. Sigue existiendo, ¿no? La indeterminación. ¿Cuál es la diferencia de ese rato? Antes era infinito menos infinito. Y con esta operación de la racionalización, hemos llegado, ¿no? A este tipo de indeterminación. Infinito sobre infinito. Y ahora sí, ya aquí podemos resolverlo, ¿no? Como les he explicado ese dato. Entonces ocurre lo siguiente. Directamente lo voy a hacer esta vez. L va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. En el numerador se trata de un polinomio de grado 1. Este término, lo que está dentro del radical, ¿no? Es un polinomio de grado 2. Pero con la raíz, es como si fuera un polinomio de grado 1 junto con la raíz. Lo mismo acá. Es como si fuera un polinomio de grado 1 con la raíz. Entonces, numerador y denominador son de mismo grado, ¿no? Son de grado 1. Entonces, multiplicamos y dividimos. Acá lo reescribiré todo. Raíz de x cuadrado menos 2x menos 1 más raíz cuadrada de x cuadrado menos 7x más 3. Multiplicamos y dividimos este factor, 1 sobre x elevado a la k. El valor de k, pero para este ejercicio vale 1, ¿no? Tanto numerador y denominador son de mismo grado. Reescribiremos más. Se vuelve repetitivo, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito. Distribuimos 1 sobre x en el numerador y en el denominador.
nos quedaría en el, poco más, en el numerador nos quedaría 5 menos 4 sobre x al distribuirlo. Y en el denominador nos quedaría lo siguiente, raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 1 más raíz cuadrada de x cuadrado menos 7x más 3. Ambos, ¿no? Dividido entre x. Similar entonces, ¿no? A ver, acá lo haremos. X cuadrado menos 2x menos 1 dividido entre x. Esa x quiero que entre al radical. Elevamos al cuadrado y sacamos raíz y no afectamos en nada, entonces. Y lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? X cuadrado menos 2x menos 1 dividido entre x al cuadrado. Ahora, este 1 sobre x al cuadrado lo distribuiremos a cada uno de los términos. Nos quedaría de esta manera, 1 sobre x al cuadrado menos 2 sobre x y menos 1 sobre x al cuadrado. Distribuyéndolo, ¿no? Esta parte así. Lo que está dentro de la raíz. Así, ¿no? Lo podemos reescribir y luego lo distribuimos. Solo son operaciones algebraicas, ¿no? Si se dan cuenta. Así entonces, perdón, acá está mal. Esto es 1. X al cuadrado entre x al cuadrado es 1. Negativo 2x entre x al cuadrado es negativo 2 sobre x, ¿no? Lo mismo acá, negativo 1 sobre x al cuadrado. Nuestro límite entonces va a ser límite cuando x tiende a infinito. Numerador se mantiene 5 menos 4x. Denominador directamente ya reescribimos como lo hemos hecho en los cálculos auxiliares. Esta parte, ¿no? Es equivalente a esto. 1 menos 2 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Más, lo mismo podemos hacer para este otro, para el otro radical. Yo directamente lo voy a hacer. Lo que nos va a quedar es 1 menos 7 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. La misma operación. Ahora acá podemos evaluar. Evaluando entonces, L va a ser igual a, el 5 se va a mantener, menos, x tiende a infinito, esta división se aproxima a 0. Raíz cuadrada de S1 se va a mantener, acá lo mismo, ¿no? X tiende a infinito, 2 sobre x se va a aproximar a 0. Menos 1 sobre x al cuadrado se va a aproximar a 0. Más raíz cuadrada de, acá lo mismo, 1 menos 0 más 0. Nuestro límite entonces finalmente valdría 5 en el numerador y acá tendríamos raíz de 1, ¿no? Más raíz de 1 que también vale 1. Entonces nuestro límite vale 5 medios. Y esta sería nuestra solución a nuestro problema. Nuestro límite vale 5 medios. Ya, ¿tú das preguntas?
Continuaremos entonces. Estos tipos de ejercicios también, a ver, haremos. Ya. No nos va a alcanzar el tiempo. Este es ahorita el más difícil, el ejercicio 7. Nos va a tomar tiempo nomás. El ejercicio 6 es sencillo, muy rápido lo voy a hacer. Y el ejercicio 8. El ejercicio 8 haremos. Sí, el ejercicio 8 haremos. Este está a nivel intermedio. Ahora acá no es la división de los polinomios. La variable ahora es n. Entonces nos piden hallar este límite. Límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y así sucesivamente. 2n menos 1 al cuadrado. Lo mismo para el denominador. 2 cuadrado, 4 cuadrado, 6 cuadrado y así sucesivamente, ¿no? 2n al cuadrado. Es la división, ¿no? De dos sumatorias. Ya, al evaluar entonces, n tiende a infinito. Entonces, toda esta sumatoria, ¿no? Se va a aproximar a infinito. Va a crecer, ¿no? La sumatoria cuando n tiende a infinito. Infinito en el numerador, infinito en el denominador. Existe indeterminación. Haremos entonces. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo podemos resolver? Trabajaremos en el denominador. Lo denominaremos como expresión 1, como cálculos auxiliares, como operaciones auxiliares lo haremos. Primeramente con el denominador comenzaremos. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado y así sucesivamente. Más 2n al cuadrado. Ahora, eso, ¿no? Lo podemos reescribir de esta manera. 2 multiplicado por 1 al cuadrado más 2 multiplicado por 2 al cuadrado, 2 multiplicado por 3 al cuadrado y así sucesivamente. 2 multiplicado por n al cuadrado. Estamos siguiendo este patrón simplemente, ¿no? Para el primer término, n va a ser 1. Para el segundo término, n va a ser 2. Para esto, n va a ser 2. Para el tercer término, lo propio. El valor de n va a ser 3. Y así sucesivamente, ¿no? Se va a generar la sumatoria. Y para el enésimo término, acá está, ¿no? Ya, entonces, expresión 1. Lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? 2 al cuadrado por 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Acá es por 2 al cuadrado por n al cuadrado. Expresión 1 entonces. ¿Qué es lo que pasa acá? Cada uno de estos términos tiene un mismo factor en común, ¿no? Todos esos términos. El factor en común es 2 al cuadrado. De toda la sumatoria, entonces de cada término de la sumatoria podemos factorizar a 2 al cuadrado.
haremos eso. ¿Qué es lo que nos va a quedar al factorizar? Nos va a quedar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Del tercer término nos va a quedar 3 al cuadrado y así sucesivamente. Y el enésimo término, ¿no? Nos va a quedar n al cuadrado al factorizar, ¿no? ¿Qué es esto? Es la sumatoria de los n primeros números, todos elevados al cuadrado. Esa sumatoria yo ya les he dado, ¿no? Al principio de esta parte de los límites al infinito. 2 al cuadrado se mantiene. Y esta sumatoria, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así, más n al cuadrado, equivale a esta expresión. N más 1, 2n más 1, todo sobre 6. Todo eso, toda esa sumatoria equivale a esa expresión. Al principio de esto, está de este documento que les voy a enviar. Entonces, acá sería 4, ¿no? Directamente lo anotaremos 4. 2 al cuadrado es 4. La expresión 1, entonces, nos quedaría como sigue. El 4 con el 6 podemos simplificarlo, nos va a quedar 2 tercios, ¿no? 2 tercios multiplicado por n, multiplicado por n más 1 y multiplicado por 2n más 1. Eso en el numerador, perdón, en el denominador. Eso es el denominador. Todo esto del denominador, toda esta sumatoria es equivalente a esta expresión. Lo mismo haremos para el numerador. Expresión 2 llamaremos. Con azul esta vez lo voy a hacer. Expresión 2 entonces va a ser igual a 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todos son impares, ¿no? 2n menos 1 al cuadrado. Todos siguen este patrón, 2n menos 1. Cada uno de estos términos siguen este patrón. La expresión 2, entonces, podemos reescribirlo de la siguiente manera. 2 multiplicado por 1 menos 1 al cuadrado. Ese es el primer término. Nos da 1 al cuadrado. Para el segundo término, 2 multiplicado por 2 menos 1 al cuadrado. Lo de adentro sería 3, ¿no? El patrón hay que seguir. Entonces, este segundo término sería 3 al cuadrado. Y acá, ¿no? Sigue la sumatoria. 2 multiplicado por 3 menos 1 al cuadrado. Este sería el tercer término, sería 5 al cuadrado. Y sigue la sumatoria hasta el enésimo término. 2n menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Esto está de más. Ya. ¿Qué podemos hacer acá? Es un binomio, ¿no? Cada uno de estos términos es un binomio. Podemos desarrollar ese binomio. Es este binomio, ¿no? A más B elevado al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble producto. Acá no, menos es, perdón, menos es. Cada uno de estos términos es como esto, ¿no? A menos B al cuadrado. A sería 2n, B sería 1, ¿no? Y ese binomio es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Expresión 2 entonces. Expresión 2. Desarrollaremos cada uno de estos binomios. Comenzaremos con este. A es este producto, el producto de 2 por 1. Y el B es 1. Entonces, al desarrollar ese binomio, nos va a resultar en lo siguiente. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. El primero es 2 por 1 y el segundo es 1, ¿no? Esto sería A y esto sería B. Así estamos, ¿no? Estamos desarrollando ese binomio. Perdón, acá es negativo. Y el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Más 1 al cuadrado. Y ese sería el desarrollo del primero, ¿no? Del primer binomio. Seguiremos con lo demás. Desarrollaremos ahora el segundo binomio. Desarrollaremos este binomio. Entonces eso va a ser el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ese es el desarrollo de este otro binomio. Un último más haremos. Este otro binomio desarrollaremos. Este binomio. El primero al cuadrado, el primero es este producto, ¿no? De 2 por 3, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y así continúa, ¿no? La sumatoria, si lo desarrollamos más. Finalmente, el último. El primero al cuadrado, 2n al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2n multiplicado por 1, más el segundo elevado al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿no? ¿Todo esto para qué? Operaciones algebraicas. Acá tenemos, fíjense, 2 por 1 al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado. De cada desarrollo, el primer término tomaremos, agruparemos. De cada desarrollo, de cada binomio. Todo esto. ¿Qué es lo que nos va a quedar? El numerador lo podemos reescribir entonces. Este primero, ¿no? 2 por 1 al cuadrado. Podemos reescribirlo como 2 al cuadrado por 1 al cuadrado. El primer término del segundo desarrollo. Lo podemos reescribir como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y lo mismo, ¿no? Acá, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y así sigue la sumatoria. Y el último término, 2n al cuadrado, reescrito como 2 al cuadrado por n al cuadrado. Eso agrupando entonces los primeros términos de cada desarrollo. Ahora agruparemos esta sumatoria, lo que está en morado. Los segundos términos de cada desarrollo. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Negativo 2. Ya. Un poco más rápido lo haremos. En este primer término, acá existe, ¿no? La multiplicación de 2 por 2. Eso es 4 multiplicado por 1, que para este primer término. Para el segundo, para este otro.
el negativo se mantiene, la multiplicación es 4 y esto está multiplicado por 2 para este otro. La multiplicación se mantiene, que es 4 y está multiplicado por 3, ¿no? Y así sucesivamente. Seguimos con la resta y el último término. 2 por 2 es 4 y está multiplicado por n. Finalmente, los últimos, ¿no? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y así, ¿no? Esto entonces sería la sumatoria de 1 más 1 más 1 y así sucesivamente. Todos son unos, ¿no? ¿Cuántos términos existen? Ya. Numerador entonces. Lo haré nomás así. Lo que está amarillo, ¿no? Agrupando la sumatoria. Entonces, acá, cada término, 2 al cuadrado por 1 al cuadrado, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El último término sería 2 al cuadrado por n al cuadrado. Todos estos términos tienen un mismo factor en común, es 2 al cuadrado. Podemos factorizar ese 2 al cuadrado o simplemente 4, ¿no? Podemos factorizar el 4. Lo que nos quedaría sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente, más n al cuadrado. Lo mismo para lo que está de morado. Podemos factorizar negativo 4, ¿no? Que es el factor en común de cada uno de los términos. Negativo 4. Y lo que nos quedaría sería 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, más n. Y finalmente el último, ¿no? Sería la suma de 1 más 1 más 1 más 1. Ya estamos terminando. Acá el 4 se mantiene. Lo dejaremos nomás como 2 al cuadrado aquí y en abajo lo reescribiremos como 4. Ahora sí, acá está lo interesante. Tenemos la sumatoria de los n primeros números, todos elevados al cuadrado. Esa sumatoria sabemos que es equivalente a esta expresión, ¿no? A n, n más 1, 2n más 1, todo sobre 6. Esa sumatoria de ahí es equivalente. Menos 4. Ahora acá, 1 más 2 más 3 más n. La suma de los n primeros términos. Eso es equivalente a n, n más 1 sobre 2. Todo eso suma. Y acá tenemos la suma de 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántos términos existirá acá? Va a existir n términos, ¿no? N términos. Entonces, la suma va a ser más n. Esto entonces sería nuestro numerador. Ya está mucho simplificado, ¿no? Muy simplificado. Un poco más lo simplificaremos. Expresión 2 va a ser igual a, acá va a ser 2 tercios, ¿no? 2 tercios, n, n más 1, 2n más 1. Acá también podemos simplificarlo, el 4 con el 2. Nos va a quedar 2, n por n más 1.
más n. Esto entonces sería nuestro numerador. Todavía no, podemos hacer aquí operaciones algebraicas, podemos realizar la multiplicación y expresarlo de otra manera, ¿no? Así lo dejaremos. Entonces acá diremos, de la expresión 1 y la expresión 2 en nuestro límite, L va a ser igual al límite cuando la variable n tiende a infinito. Ya. En el numerador entonces, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y así sucesivamente. Eso es nuestra expresión 2, ¿no? Todo esto. Eso equivale a 2/3 n, n más 1, 2n más 1, menos 2n, n más 1, más n. Eso en el numerador. Y en el denominador es la expresión 1. Todo esto, ¿no? 2 al cuadrado, 4 al cuadrado y así. Eso equivale a 2/3 n, n más 1, 2n más 1. Sería equivalente entonces esto, resolver nuestro límite. ¿Qué pasa acá? Ya es la división simplemente, ¿no? De polinomios. Si lo desarrollamos el numerador, vamos a obtener un polinomio. ¿De qué grado será? Ahorita lo vamos a ver. Lo mismo en el denominador. Un polinomio vamos a obtener. Esto está sencillo, ¿no? Va a ser un polinomio de grado 3 si realizamos la multiplicación. Tenemos entonces acá, en el denominador, va a resultar la multiplicación en un polinomio de grado 3. Y en el numerador veremos, acá, va a resultar en un polinomio de grado 3, lo que está en amarillo. Si realizamos la multiplicación de acá, un polinomio de grado 2. Y acá un polinomio de grado 1, ¿no? Entonces, al final y al cabo, al final, toda esta operación va a resultar en un polinomio de grado 3. Numerador y denominador entonces tienen el mismo grado. Va a existir el límite. Acá abajo lo haré. L va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Grado 3 numerador, grado 3 denominador. Es un límite que tiende al infinito. Tenemos que dividir y multiplicar entonces por este factor, ¿no? 1 sobre n elevado a la k. El valor de k para este ejercicio va a ser 3. Ambos son de mismo grado. Y lo demás se mantiene, ¿no? 2/3 n, n más 1, 2n más 1. Menos 2, n, n más 1. Más n. Denominador lo mismo, 2/3
n más 1. 2n más 1. Ya estamos terminando, ya nos falta poquito. L va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Lo mismo entonces acá, ¿no? Podemos distribuirlo a estos tres términos. Ya. Haremos. Haremos el denominador primero haremos. Acá entonces está n entre n al cubo va a ser n al cuadrado, ¿no? Todo está en multiplicación en el denominador. Este n con este n se va a simplificar, ¿no? N al cuadrado va a quedar aquí. Denominador entonces, nos quedaría 2 tercios n más 1, 2n más 1 entre n al cuadrado. Numerador. Distribuiremos ahora a esos tres términos. Nos quedaría 2 tercios. Lo mismo, ¿no? N con este n se va a simplificar. Lo que nos va a quedar es lo mismo que el denominador, n más 1, 2n más 1, sobre n al cuadrado. Ahora aquí al multiplicar 1 sobre n al cubo acá, este n con un n se va a simplificar. Lo que nos va a quedar es 2n más 1 dividido entre n al cuadrado. Más, finalmente, este n con este n al cubo también se va a simplificar, ¿no? Nos va a quedar 1 sobre n al cuadrado. Ya estamos terminando, falta poquito. L va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Trabajaremos acá. Acá lo voy a hacer como cálculos auxiliares, n más 1, 2n más 1, dividido entre n al cuadrado. Esto lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? N más 1, 2n más 1. En el numerador lo mantenemos. Y en el denominador, este n al cuadrado lo podemos reescribir como la multiplicación de n por n, ¿no? Y luego, finalmente, podemos agruparlo, ¿no? N más 1 dividido entre n, esto multiplicado por 2n más 1 dividido entre n. ¿Sí? Así podemos reescribirlo. Y acá un poco de operaciones algebraicas todavía, ¿no? 1 sobre n lo distribuimos. Lo que nos va a quedar es 1 más 1 sobre n. Al distribuirlo, ¿no? Esta parte de acá. Lo mismo con el otro. Lo que nos va a quedar es 2 más 1 sobre n. Así entonces. 2 tercios. Y acá. Todo esto podemos reescribirlo como 1 más 1 sobre n. 2 más 1 sobre n. Menos 2. Acá lo propio. Podemos distribuirlo, ¿no? 1 sobre n al cuadrado lo distribuimos a la suma. Lo que nos va a quedar es 1 sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Solo esta parte, ¿no? Finalmente, más 1 sobre n al cuadrado. Denominador, lo mismo, 2 tercios multiplicado por esto, ¿no? Ya lo hemos desarrollado. Acá está. Cálculos auxiliares. Reescrito como 1 más 1 sobre n
multiplicado por 2 más 1 sobre n. L va a ser igual al límite. Bueno, perdón. Acá ya podemos evaluar. Evaluando. Nuestro límite va a ser igual a, por fin, n tiende a infinito. Denominador primero evaluaremos. 2/3 se mantiene. Multiplicado por, acá, el 1 también se mantiene. N tiende a infinito. Esta división se va a aproximar a 0. 2 se mantiene. Esta división se va a aproximar a 0. Eso en el denominador. En el numerador algo similar, ¿no? 2/3, 1 más 0, 2 más 0, menos 2 multiplicado por, esto es lo mismo, ¿no? Cuando n tiende a infinito, la división se aproxima a 0. 0 más 0. Y finalmente acá, ¿no? Más 1 entre n al cuadrado. La división se aproxima a 0. Cuando el denominador tiende a infinito. Este entonces sería nuestro límite. 2/3. 2/3 multiplicado por 1 y multiplicado por 2. Y luego esto, ¿no? 0 multiplicado por 2 es 0, más 0 es 0, ¿no? Solamente nos quedaría esa expresión en el numerador. 2/3 multiplicado por 2. En el denominador lo mismo, ¿no? 2/3 multiplicado por 2. Ambos son iguales, numerador y denominador son iguales. Simplificamos, entonces finalmente nuestro límite vale 1. Finalmente, entonces, esta sería nuestra solución. Ya, compañeros, aquí quedaremos. ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna usted. Ninguna usted. Ya. Ahora sí, ¿han logrado suspender su examen? Sí, Auxi. Auxiliar para el lunes. ¿Para cuándo va a Hasta el ser? lunes tenemos Auxi. Qué bien, qué bien. Ya me estaba preocupando un poco. Nos falta solamente avanzar este último, límites trigonométricos. Quisiera avanzar lo más pronto posible para que puedan tener un poco de tiempo para estudiar. Les voy a decir cuándo puedo, ¿ya? Por el grupo nos vamos a comunicar cuándo vamos a pasar una clase extra. Porque pasar el lunes sería malo, ¿no? Unas cuantas horas antes. Avanzar eso sería malo. Una clase extra, entonces, por favor, vamos a fijar. Vamos a hablar por el grupo. Aquí lo dejaremos, ya es un poco tarde. Entonces, nos vemos. Hablamos por el grupo. Nos vemos. Hasta luego, usted. Hasta luego, Auxi. Gracias, Hasta auxiliar. luego, Hasta Auxi. luego.